Bueno, Houston, tenemos un problema. ¿Estamos al aire? ¿Me escuchan? ¿Estamos todos bien? Bueno, chao monólogo, ya se me fue todo el tiempo. No voy a perder más tiempo, voy a ir directamente ya a los bifes porque tenemos acá gente de primera para discutir una cuestión clave que es los ingresos. Y ya le digo, estamos con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde. Hola ministra, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a vos y a todos los caballeros que acompañan aquí también la mesa. Gracias por venir. Estamos con Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches Luis, buenas noches Mónica, buenas noches Bernardo, buenas noches mi tocayo Enrique López. Placer estar siempre acá. Bueno, estamos con Enrique López Arce, experto en el tema de empleo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? A todo el equipo, a la audiencia y justicia. Queremos justicia. Todos los que estamos acá sentados queremos lo justo. Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y estamos con Bernardo Rojas, sindicalista, miembro de CONASAM, del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches para los capos del gobierno. Me metieron con los más poderosos, los más potentes, pero está bien. Bueno, el debate obviamente está abierto. Quiero empezar con algo muy simple, ministra. En Paraguay se da una particularidad, no sé si una particularidad, porque en realidad se da en la mayoría de los países, digamos, en desarrollo, ¿verdad? La mayor parte de la gente que trabaja está en el sector informal, todavía no se ha formalizado y por lo tanto no está directamente afectada por el salario mínimo, que es lo que nosotros hoy tenemos para poder ajustar o no el ingreso del trabajador. Pregunto, ¿cuál es la importancia entonces de discutir el salario mínimo si el grueso de la gente que trabaja no se ve directamente afectada? Bueno, la discusión del salario mínimo viene ya desde un precepto constitucional, ¿verdad? El Paraguay establece en la Constitución de que el país tiene que tener un mínimo legal vigente, también el Código del Trabajo desde 1961, y luego vienen los problemas del mercado de trabajo, ¿verdad? Que si bien a veces analizamos lo jurídico, también tenemos que ver lo económico y lo estructural. En ese sentido tenemos una población asalariada, ¿verdad? Que es la población que es la afectada directamente por el salario mínimo de más o menos 1.300.000 personas, de las cuales aproximadamente un 56% de esta población, ¿verdad?, está en el sector informal. Y ahí yo quiero precisar de que no solamente el sector formal gana salario mínimo, el sector informal también lo hace. Porque acá tenemos que atender que dentro de nuestra economía existe también la economía de las empresas que están formales, que pagan salario mínimo, pero que no tienen IPS, ¿verdad? Porque la informalidad está ligada dentro del sector asalariado privado a la seguridad por social, la tenencia del IPS y no precisamente por, vamos a decir, por el pago del salario mínimo. Y luego también tenemos que considerar que el salario mínimo en sí no es el único instrumento de medida de remuneración, sino también tenemos el trabajo a jornal, ¿verdad? Hay mucha gente que trabaja por día y está atada su salario al sueldo diario, gente que trabaja por hora, se ha ampliado bastante también la categoría que se paga por hora. O sea, el ajuste del salario mínimo ajusta también el jornal, obviamente. Pues esto ajusta el jornal, ajusta el salario por hora, y por eso cuando analizamos la afectación de la cantidad de personas, estamos hablando alrededor de casi 555.000 personas que van a ser afectadas directamente. Cuando vemos la línea de únicamente la gente que gana igual al salario mínimo, tenemos 350.000, pero cuando analizamos la gente que gana por jornal, la gente que gana por hora, entonces vemos que es una población mucho mayor. Entonces el efecto tienes tanto para el sector formal como para el sector informal, pero también tiene un efecto derrame hacia arriba, el efecto dominó, ¿verdad? Porque vemos también, especialmente en el sector formal, de que los salarios de las personas que están por encima del mínimo también se mueven. Se van moviendo por las negociaciones que se hacen al interno de las empresas, los ajustes que se van teniendo, y es así que hemos crecido en términos nominales los ingresos promedios dentro del sector asalariado privado. Estamos hablando de 3.700.000 guaraníes aproximadamente en el sector formal, pero sin embargo una discusión que vamos a tener en la CONASAN y que es importante verlo dentro de la mesa es por qué no están creciendo los salarios reales, ¿verdad?
porque el salario promedio en nuestro país se mantuvo prácticamente constante a lo largo de los 10 años. Y bueno, y eso también nos llama a nosotros a poder tener una discusión seria, a tener una discusión equilibrada, no solamente hablar de ciertas reglas como el artículo, ¿verdad?, 246, que el Código del Trabajo tiene todo un capítulo de salario mínimo, no solamente eso, y analizar todo este tipo de situaciones. Ahora, que van a ser importantes. Es muy importante. A ver, ¿en los últimos cuántos años se hace esa medición para saber si hubo variación o no en el ingreso promedio? Bueno, nosotros tenemos desde el año 2015. 2015. El ingreso promedio se ha mantenido constante en términos reales. O sea, en los últimos 10 años la economía ha crecido, pero el promedio de los salarios se ha mantenido prácticamente inalterable. Sí. No aumentó. Sí, así es. No ha aumentado el salario promedio, no ha aumentado, pero crece en términos nominales, es decir, que va aumentando el valor de la moneda ajustada por inflación, no se pierde, se recupera por la regla que hoy tenemos, pero sin embargo hay cuestiones como la productividad, desarrollo del mercado y otros componentes que juegan también un papel importante al momento del crecimiento de salario. Pero hay que analizar, ¿verdad? Hay que traer todos esos estudios sobre la mesa, ser bastante serios y discutir estas cuestiones para poder tomar una decisión. Claro, yo creo que hoy, digamos, en términos jurídicos, el estudio del salario es bastante limitado, porque es solamente el salario mínimo que se ajusta por inflación, punto. O sea, no es así, Luis. ¿Por qué? Porque eso también es importante, porque el salario mínimo, si bien históricamente se ha utilizado únicamente el artículo 246, fue modificado en el año 2016 para que se ajuste, en vez de cada vez que llega el 10% se ajusta anualmente, tiene otros artículos que hay que tener en consideración. ¿Por qué nunca se trajo a la mesa? Dios sabrá, ¿verdad? Nunca se analizó, el artículo 250 es bien claro, las cuestiones regionales salariales, la situación económica de las familias, incluso habla el Código del Trabajo sobre los salarios en los sectores industriales, de servicios y comercios. Pero nunca hubo un estudio que diga, bueno, esto vamos a analizar de esta manera, y por eso es importante discutir todo el aspecto jurídico y también el aspecto económico. A ver, hasta el momento se había limitado el debate al tema de si la inflación era suficiente para ajustar el salario mínimo. Quiero dividir acá esto en... A ver, la discusión sobre el salario tiene como dos visiones. Hay una visión que es económica, que dice que el salario es un precio, el trabajo es un precio, ¿verdad? Es un producto más en el mercado y eso tiene un precio. Y el precio tiene que ver con cuánta renta genera el trabajo. Esa es una visión. Y la otra es una visión social, que dice que el salario tiene que cubrir los gastos de una familia tipo. Ese es un análisis, si se quiere, hasta político de lo que debería ser el salario. Quiero empezar por eso preguntándote, Enrique, ¿cómo analizan desde el sector privado? Porque obviamente hay empresas a las que le va muy bien, está teniendo mucha renta, pero el salario mínimo como está acá, perfecto, yo puedo mantener este salario y tener mucha más ganancia. Y otro sector que puede tener una situación financiera mucho más precaria y ese salario mínimo se convierte en un problema. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del sector privado de cómo se debería manejar esto? Bueno, en primer lugar, más que la visión, el concepto que tenemos. ¿Qué es el salario mínimo? Yo creo que tenemos que coincidir primero en la parte conceptual. El salario mínimo es una línea de base. Es una línea de base y referencial, ¿verdad? Recién justamente contaba Mónica, ¿verdad?, de que el caso de que hay asalariados inclusive informales, pero que se rigen. Yo te voy a dar los números. Estos números están cerrados al primer trimestre del 2025 porque los datos que van conciliando el INE con todos los demás datos del gobierno se van conciliando y se van actualizando, ¿verdad? Lo más preciso que tenemos son los datos al primer trimestre del 2025, que teníamos 2.911.705 ocupados totales. Esa era la población total, el 100%, de los cuales los asalariados del salario mínimo, digamos, eran 1.743.805. O sea, todo el universo, formales e informales. Y de esos, del sector privado, el 42% correspondía al sector privado, el 7,2% al sector doméstico remunerado y el 10,1% al sector público.
Lo que decía Mónica es cierto. Hay mucha gente y no precisamente que no tenga solamente IPS, sino que realmente no está formalizada y paga ese salario mínimo como una referencia. Ahora, si nosotros miramos el mercado promedio, yo por ejemplo, disiento un poquito con Mónica, que dice que el salario mínimo se mantuvo con relación al crecimiento económico. Y yo quiero diferenciar tres épocas, ¿verdad? El Código Laboral nuestro tema del año 33, ¿verdad? Del 61. Del 71, bueno, 61. perfecto. Que tuvo una modificación en el año 2016, ¿verdad? Y a partir del año 2017 venimos con este tratamiento, ¿verdad? Antiguamente, antes de la existencia del Código Laboral, no había referencia, es un periodo que ocurría lo que ocurría. De ahí, desde el 73, me decís, Mónica, ¿verdad? El 61 es el periodo. El 61, 16, sin embargo, existió una regla y decía que cada vez que la inflación o el IPC llegaba al 10%, debería ser analizado y se debería reajustar. Eso generó mucho debate. En el año 2016 hubo una gran discusión al respecto y se generó esta nueva, la ley, si no me equivoco, la 5764, ¿verdad? Correcto. Del 2016, que deroga ese artículo 256, si no me equivoco, del Código Laboral, ¿verdad? Y establece Por año. un nuevo esquema para la fijación de ese salario de base, ¿verdad? Y eso ha ido ocurriendo. Si nosotros miramos desde el año 2016 hasta el 2025, que tenemos los datos, el 2026 todavía no tenemos, ¿verdad? El promedio fue del 4,6% del ajuste, ¿verdad? Y el ajuste, recordemos que así como en el 2021 no hubo ajuste, hubo un ajuste muy importante en el 2022, ¿verdad? Que fue del 11,4%, ¿verdad? Dicho esto, yo creo que nosotros tenemos que entender que hay dos conceptos diferentes. Uno, salario mínimo es línea de base. Y si vamos a hablar del gasto, tenemos que entrar en otro concepto, del gasto personal. Y si entramos en tema del gasto, tenemos que hablar ya en lo que el propio INE establece como las líneas de la pobreza, ¿verdad? Donde se ubican. Entonces, hay dos conceptos que tenemos que manejar bien y que no van bajo los mismos parámetros, ¿verdad? Que es salario mínimo, gasto familiar. Si nosotros analizamos la composición de la familia paraguaya, era una hace 10 años atrás, es otra hoy. Si nosotros miramos la composición de cómo se establece el trabajo en la unidad familiar, era una en el 2016, es otra hoy. O sea, las situaciones han cambiado. Por eso es que nosotros somos un poco, tomamos con pinza cuando queremos ligar el gasto con lo que es la línea de base del salario. Porque tener otro caso como Brasil, por ejemplo, tiene una línea de base menor y tiene, sin embargo, salarios promedios más altos. O sea, son líneas de base. Ahora, son dos visiones, por eso le quiero preguntar ahora a Bernardo, porque una que, digamos, es un análisis económico, porque obviamente el trabajo es un componente en el costo de producción de una empresa. Ok, yo pago trabajadores, ¿qué rentabilidad me dan esos trabajadores? Y le doy un valor a eso, ¿verdad? Y el trabajo tiene dos conceptos, Luis. Claro, pero antes de seguir con esto, que es el análisis económico, está el análisis social, Bernardo, que es ahí en donde se plantea que el salario tiene que ser suficiente para poder cubrir los gastos de una familia tipo. Sí. En ese análisis, para ustedes, este salario está totalmente desfasado. Totalmente, lejos. No, resulta que cuando se habla de lo legal, tenemos que reconocer que el salario mínimo fue establecido en base a gastos que hace una familia tipo en un mes. Y para que no haya ningún abuso, ni de parte de la patronal, ni de los trabajadores, entonces se establece una base para iniciar un proceso de discusión sobre los gastos. El salario mínimo tiene que cubrir 5 o 6 componentes
que está establecido en la ley, no es que yo invento eso. Salud, educación, alimentación, vestimenta, comunicación, y 5 o 6 elementos que el salario que ganamos hoy nos cubre. Nos cubre porque no le alcanza. Nosotros hicimos un estudio desde el año 89 en que cayó la dictadura y se inicia el proceso de democratización. Y en junio del 89, quiero aclarar bien porque algunos malintencionadamente confunden, dice, ellos hicieron un análisis en el 89, nomás eso quieren meter. No, desde el 89 hasta hoy. Hasta hoy. Sí, en el 89 nosotros teníamos... sí, acá tengo, espera que voy a sacar mi lente porque si no... En junio de 1989 y abril del 2026, el salario mínimo fue reajustado en 33 oportunidades. Y siempre por debajo de la tasa de inflación oficial. Nos basamos en lo que dice el Banco Central. Así el salario mínimo fue reajustado en 1.660.8%, mientras la inflación del BCP fue de 2.053.8%. O sea, según eso hay un rezago de casi un 50%. Totalmente. Entonces, el salario mínimo del 89 era 164.640. En el 2026 debió ser 3.546.069. Mientras con la operación gubernamental solamente fue fijado en 2.899.000, arrojando una diferencia en perjuicio de los trabajadores de 647.021. Esto representa una pérdida del 22.3%. Eso es lo que nosotros queremos equiparar. Para eso es importante discutir, pero si vamos a discutir técnicamente tenemos que decir que acá se habla solamente de crecimiento, no se habla de desarrollo. Habla de crecimiento. ¿Y qué es lo que abarca el crecimiento? Abarca el crecimiento macroeconómico. Y lo microeconómico no alcanza, no llega abajo. Entonces nosotros decimos que hay que establecer una política salarial, una política de Estado que no tenemos nosotros, esa política salarial. Porque por el tema del salario se encarama todo el mundo. Se encarama los impuestos judiciales, impuestos municipales, todos los impuestos. Claro, está atado al salario mínimo legal. Está atado al salario mínimo. Entonces, cuando hay un reajuste del salario, se reajusta automáticamente todos estos impuestos y el salario entonces se desvirtúa totalmente. Hay 267, si no estoy errando el número, municipios en el Paraguay. Estos reajustan toditos sus impuestos. Y el salario va todo ahí. Entonces, esto nosotros tenemos que sacar, desligar del salario estos impuestos para que valga el salario. Acá, por ejemplo, va a haber un reajuste. Cuando nosotros hablamos de reajuste, cuando pedimos, tenemos que reajustar el salario. Todos los productos de primerísima necesidad sufren reajuste. Reajusta al sector. Vamos a hablar después de cuál es el impacto en términos técnicos, cuál es el impacto del ajuste del salario mínimo. O sea, ¿realmente hay un pase directo del porcentaje del costo de salario a costo de producción, o esto se hace por una cuestión, digamos, psicológica, ¿verdad? O con una excusa? Pero Enrique, ¿cómo Enrique López ahora? Perdón. ¿Cómo podemos aterrizar para que la gente pueda entender que esto sea fácil, ¿verdad? Nosotros estamos discutiendo hasta el momento el ajuste de acuerdo con la ley de una base que es el salario mínimo. Como decía Enrique, una base. Una base. ¿Cómo se hace para que el trabajador paraguayo en general pueda discutir su salario de acuerdo con la realidad de la empresa donde trabaja? Porque hay empresas a las que le puede ir muy bien, pero nunca sale de su salario mínimo el trabajador, porque no tiene fuerza para negociar. Y en otros casos, en realidad ese salario mínimo puede poner en riesgo a la empresa, y lo que convendría es poder bajar incluso hasta que salga de la situación de crisis. Pero hoy no tenemos ese escenario, ni uno ni otro. Vos sabés que tenés razón. Mira, cuando le hacías la pregunta a la ministra, yo estaba pensando en que tal vez
hiciste la mejor pregunta que podías hacer para disparar. Porque hay mucha gente que dice, a mí no me toca el salario mínimo, pero sin embargo me afecta. Y vamos a contar lo que es el ecosistema laboral rápidamente para que la gente que está en casa lo entienda. Nosotros tenemos 3.382.000 personas dentro de la fuerza de trabajo que antes era la PEA, para los que ya peinamos canas. Tenemos 1.370.000 asalariados privados, o sea, los famosos mensualeros, 324.000 asalariados públicos. Nuestro problema es que tenemos casi 900.000 cuentapropistas, tenemos 185.000 empleadores o patrones, tenemos 219.000 en el sector doméstico, si nos vamos por sectores, tenemos un poco más de 400.000 en el sector primario, en el campo tenemos 360.000 en la industria, en el sector secundario, tenemos 279.000 en la construcción. El terciario es el que más empleo genera, tenemos casi 900.000 en comercio, 860 en servicio y en otros del sector terciario tenemos casi 400.000, 397.000. Vos le preguntabas a la ministra y le dijiste, ¿cuánta gente gana el salario mínimo y a cuánta gente va a afectar? Entonces, la ministra respondía correctamente, o sea, son un poco más de 300.000 lo que de verdad les va a tocar, pero hay que sumarle los cuentapropistas. Los jornaleros, que son un poco más de 500.000, pero le afecta, cuando subimos el salario mínimo, le afecta a los 3.382.000 porque los precios se disparan. Entonces, para que la gente que está en casa entienda, y hacía también la pregunta correcta y decía, estamos obligados a hablar solamente del salario mínimo, y no, cuando yo entro, digamos, en los foros de todo el mundo, porque entro en los foros de todo el mundo, la gente habla del salario promedio y habla del salario real. Pero nosotros nos quedamos en el salario mínimo porque tenemos el grave problema de que nuestro salario mínimo muchas veces no solamente es el piso, sino casi siempre es el techo, porque nos faltan herramientas, ¿verdad? Y esa herramienta es la que tenemos que poner sobre la mesa. Uno, yo creo que todos los que estamos acá reunidos tenemos que empezar a hablar de que la desindexación es necesaria, ¿verdad? Necesitamos un análisis más profundo. Yo estoy en contra de los análisis muy superficiales. Yo creo que empezamos tarde. Cuando hace un año el ministro de Economía, Carlos Fernández, decía, esperen un poco, señores, nosotros ya estamos de acuerdo que nuestro IPC no es el IPC correcto, pero pasó un año para que empezamos a debatir como país. Entonces ahora estamos contra reloj, ¿verdad? Porque esto se tiene que solucionar, tiene que salir el decreto presidencial por ley, por la 5764 del 2016, tiene que salir antes del 30 de junio. Entonces tenemos un tiempo, digamos, un poco limitado, pero la ministra ya lo dijo, de que va a haber un análisis más profundo, porque es necesario, el Paraguay se merece. Y ahí yo creo que acertás otra vez, porque cuando miramos experiencia, yo estoy en contra de los enlatados. Yo creo que tenemos que analizar cómo se hace en el resto de América Latina, cómo se hace en el resto del mundo, paraguayizarlo, ver lo que corresponde a nuestro tipo de ecosistema laboral y acertar otra vez, Luis, porque nuestro problema más grande se llama que tenemos una economía de microempresa. El 74% de nuestras empresas tienen hasta cinco trabajadores y muy poco presupuesto. Entonces, es un tema difícil el tema del salario, cuánto subimos. Pues yo le escucho a Bernardo, le escucho a Enrique, le escucho a la ministra, y es un tema difícil porque si erramos en ese número, vamos a generar desempleo, vamos a generar informalidad, y todos los paraguayos estamos de acuerdo con que lo que queremos es formalidad. Entonces, ¿cómo se hace en Panamá, por ejemplo? Y ahí es interesante, y le doy la derecha a la ministra, cuando la ministra dice, tenemos otro artículo y nosotros tenemos dentro de nuestro código laboral, la ley 255, tenemos también diferentes clases de salario mínimo. Y tenemos una ley de microempresa que es muy fuerte, muy poderosa, porque en Panamá, por ejemplo, hay salario mínimo de acuerdo al tipo de empresa. Por lo que vos explicabas, es diferente la situación de la micro, una empresa que está arrancando, que tiene hasta 5 trabajadores, que el 74% de las empresas tiene ese tamaño. Si miramos las 9, las pequeñas, es un 9,4%, o sea, el 85% de nuestras empresas son micro y pequeñas. Entonces, la situación tenemos que verla desde ese lado. Esa es una cuestión clave. ¿Quién es el empleador en Paraguay? Porque la gente cuando se habla del patrón,
piensa en el gran patrono, se piensa en Jersey, piensa en Carte, piensa en Sucolillo, pero la mayoría de la gente que trabaja en este país trabaja en una microempresa. O sea, el empleador es el dueño de una peluquería que tiene 3 mujeres que trabajan con ella en la peluquería. Y obviamente esa empleadora, si le ajustas el salario mínimo, de repente tengo 3, me voy a quedar con 2. Claro. O sea, me parece que el problema es que tenemos una regla para todos y no somos iguales. Sí. O sea, digo, para el grupo Bierzi probablemente ajustar el salario mínimo no le va a mover el piso a este hombre, pero para la peluquera puede significar que tiene que echar una de sus empleadas. Por eso yo te decía, Luis, que el código nunca tuvo un tratamiento adecuado en la CONASAM. Porque lo que dice Enrique y lo que te había mencionado anteriormente es cierto. Vos podés fijar el salario a nivel nacional, que es lo que nosotros tenemos, a nivel regional. Por ejemplo, la economía del norte del país o del sur del país no es la misma que la economía de centro. O El la salario de economía, Ciudad del Este no es el mismo que el de San Pedro. Claro, el de Cazapá no es el mismo que el de Pilar. O el Porque de la Pilar inflación no es la misma tampoco. Y porque el consumo no es igual y porque la calidad de vida no es igual. Y también en los sectores. Pero el código te permite discutir salarios industriales, salarios comerciales, salarios de permiso, de servicios, perdón. Todo eso está regulado actualmente. Pero ¿qué no pasó? se fija por ley. No, vos podés debatir en la CONASAR y proponer al Poder Ejecutivo para que dentro del decreto esté los salarios industriales, los salarios o regionales. O sea, la ley permite que hoy el Estado fije salarios diferenciados. Totalmente, desde el año 61. Pero ¿qué pasó? La CONASAN históricamente actuó de pasapapel. ¿Por qué? Porque venía la inflación y era lo que se aplicaba. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Nunca hubieron estudios técnicos, nunca hubieron estudios sectoriales. Irte a la CONASAN, como dicen don Bernardo, era nada más para ir a discutir media hora de cuánto es la inflación, el mismo tema. Nunca se trató esto. Es por eso que el presidente nos encomendó ya el año pasado a empezar estos estudios que vamos a poner en la mesa. Tenemos un cronograma casi 10 días, ¿verdad? 10 días de trabajo, una agenda bastante amplia para poder debatir seriamente. Pero ahí hay otro componente que también va a entrar en juego en esta ocasión. Es la discusión entre el sector privado y las centrales obreras. Es la negociación lo que se requiere. Si nosotros no somos sinceros y solamente fijamos por el IPC y no hay un sinceramiento de las partes para que se pueda discutir, entonces estamos otra vez en lo mismo. Entonces lo que nosotros dijimos, no, necesitamos cambiar la ley. No, la ley nos permite hoy este tipo de situaciones. Ahora, otra discusión va a ser: cambiemos la metodología y atemos a estos indicadores, y eso va a ser el ABC por siempre y para siempre, y no va a haber más negociaciones. Paraguay es el único país, y hablábamos en la radio, Luis, sobre este tema, en que no existen esas discusiones sectoriales entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento también del sector sindical, de la representatividad, de lo que habíamos conversado. Entonces siempre viene el sector de la FEPRINCO con un representante de la Central Obrera y ahí se discute este reajuste que debería de ser sectorial, como lo establece el código. Entonces hay muchas falencias que se vinieron arrastrando, y el rol del salario mínimo es un rol, así como decís, económico, pero tiene un rol social, y no podemos dejar de reconocer ambas cosas. Tiene una figura redistributiva, el Estado tiene su papel, un papel principal de jugar en el equilibrio de las medidas o los porcentajes que se van a ajustar, porque un porcentaje muy alto puede dañar el empleo, puede dañar una economía, pero un porcentaje muy bajo puede dañar la economía de las familias, y un porcentaje medio puede equilibrar justamente la balanza y hacer que el consumo, ¿verdad? Que el consumo vuelva a transferirse al sector privado, que es algo importante. El que gana más, ¿dónde la clase media gasta su dinero? Va y compra, consume todos los días, ¿verdad? Finalmente es un círculo virtuoso nuevamente. Entonces las discusiones van a estar en la negociación, en el análisis, en lo técnico, en lo político, en lo económico y en lo social. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, quiero hacer un gesto, así que no está muy de acuerdo con lo que dice la ministra. Yo creo que la ley es muy sencilla, ¿verdad? No quiero leerla toda, pero el artículo 252 del Código del Trabajo establece perfectamente la conformación del
de la CONASAM, ¿verdad? El Consejo de Salarios Mínimos. El artículo 254, ¿verdad? Establece sobre qué bases deben investigarse, ¿verdad?, el ajuste, ¿verdad? Y el 255 habla concretamente de la técnica de reajuste. O sea que es clara la ley, que es la que tenemos hoy. ¿Quién decide? El Poder Ejecutivo. ¿Sobre qué base? La variación del IPC. ¿Y qué organismo lo mide? El Banco Central de Paraguay por su carta orgánica. ¿En qué mes? Al cierre del mes de junio. Taxativa la ley. No vayamos a buscar laberintos, te voy a decir, que no establece la ley, o por lo menos... En el 250. Yo vuelvo a decir, yo acá asumo las posiciones, yo no soy abogado, que nuestra estructura jurídica nos dicta, ¿verdad? La ley es clara, las condiciones son claras, vuelvo a decir. La regla establece una fórmula muy sencilla de 4 puntos. ¿Quién decide? El Poder Ejecutivo. ¿Sobre qué base? El IPC. ¿Qué organismo mide? El Banco Central de Paraguay. ¿Y en qué mes se hace? En el mes de julio. ¿Puedo meter mi cucharita un chiquitito? Sí. Bueno, lo que ocurre, Luis, es que la ley se modificó en el 2016. Son 10 años, 8 modificaciones. En pandemia no se modificó. Lo que ocurre con la gente es que si vamos a debatir solamente, no tenemos que caer en debatir solamente un número, porque lo que va a ocurrir es que en estos 8 años, yo estoy seguro que ningún paraguayo va a decir nada contrario, es que le subió, yo le llamo espejismo laboral, le subió un 100.000 guaraníes y él dice, bien, me subió, pero se va a la despensa, se va al súper y antes podía comprar 1 kilo, hoy puede comprar 3/4 de carne. Entonces, es como el espejismo, vos está con hambre, está con sed, ve ahí que parece agua, llegaste ahí y así o no. O sea, lo que no tenemos que dejar, o sea, no caigamos en el error, ya nos equivocamos. 8, bueno, tuvo sus cosas positivas. Antes teníamos huelgas generales, hoy no tenemos huelgas generales. Yo le doy el positivo también a la 5764. Pero no consiguió lo que queremos, ¿verdad? Que es hacer más competitivas nuestras empresas y que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. Entonces, no podemos caer solamente en ese número. Tenemos que empezar, y eso ya lo hablamos con la ministra. ¿Me permitís, Luis? Tenemos que desindexar, eso. Tenemos que, ya lo hablamos con el presidente. No tiene que estar atado a la inflación. No tiene que estar atado. No, espera. Lo de la inflación es por ley, como dice el presidente, pero tiene que ser un IPC especial de canasta. Ahora, yo creo que ya no nos da el tiempo para hacerlo este año. Tenemos que hacer una modificación grande porque tenemos un contrarreloj y yo estoy muy preocupado si es que vamos a debatir y vamos a cambiar la metodología en 10 días. En 10 días o en 1 mes o en 2 meses, ¿qué tipo de análisis vamos a tener? Yo prefiero... Pero es que no se va a cambiar la metodología, está bien, ¿verdad? Pero se va a negociar, que es otra cosa, ¿verdad? Que es algo que está habilitado, el código te habilita a negociar. Es más, esa nomás luego siempre fue el espíritu de la ley. Porque está bien, ministra, porque quiero terminar nomás mi punto. Entonces, no nos da el tiempo. El tema es que no podemos solamente mirar ese número, sino tenemos que mirar también, 1, la desindexación, 2, miremos el tema del IPC y probablemente vamos a hacerle caso a la ministra, vamos a ver si nos da el tiempo, pero nosotros ya no podemos seguir, Luis, con problemas todavía de que la ministra sale y dice va a subir esto y ya sube el alquiler. Yo ya tengo un montón de denuncias de gente que me dice me subió el alquiler, me subió todo. Entonces, ¿cómo se hace afuera? Yo le decía al presidente de la UIP antes de llegar, ¿cómo se hace afuera? Bueno, nosotros tenemos otro tipo de leyes que tenemos que trabajar en paralelo. 1, la ley de transparencia salarial. ¿Cómo hacemos que el mercado se autorregule? Y te explico, es muy sencillo. ¿Cómo funciona afuera? Bueno, vamos a llamarle empresa 1, empresa 2. Obligatoriamente por esa ley que funciona en Estados Unidos, funciona en Europa y en ciertos países de Asia, se publica cuánto se paga. Entonces la empresa 1 con la empresa 2 le dice, mira, no estamos teniendo currículum. ¿Qué es lo que pasa? Y la misma empresa no está pagando más, señor. Entonces el gerente general dice, espera un poco, vamos a pagar nosotros un poco más. Entonces dejamos hablar del salario mínimo, que es la manera que vos empezaste a hablar, y empezamos, el mercado se autorregula. O sea, yo lo que no quiero es quedarnos otra vez en el debate, que ya tenemos 8 años. A ver, Bernardo. Sí. No, yo lo que digo es que nosotros tenemos que hablar sobre coincidencia práctica. Si hablamos de la ley, si hablamos de lo teórico, si hablamos de esto, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Nosotros tenemos que hablar sobre lo práctico.
¿Qué es lo que vivimos nosotros? ¿Qué nos alcanza? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la ministra que dice que el salario no es igual en Ciudad del Este, Encarnación y Asunción. De acuerdo totalmente, es cierto. Pero el IPC del Banco Central es igual para todos. No hay ninguna diferencia. Y el IPC del Banco Central está mal constituido. ¿Cómo va a poner en una canasta básica del trabajador, va a poner whisky, cigarrillos, cadenilla de oro, anillo de oro, es decir, paquete de pasaje turístico? No, eso no come el pobre. El pobre come lo que le alcanza el salario que gana. Entonces está mal establecido el IPC, no refleja la realidad, y encima el estudio que hace el Banco Central, lo digo responsablemente porque nos consta a nosotros lo que voy a decir, que el IPC que el Banco Central hace, probablemente algunos técnicos hacen bien, pero a la hora de publicar maquillan y entonces mienten. El Banco Central no tiene que estar, ahí no coincido con el presidente de UIP, que no tiene que estar el Banco Central. Hay varias discusiones acá. Yo creo que el propio Banco Central reconoce que el IPC es un promedio de variación de precios que integran una gran canasta. No es lo mismo ese promedio que la canasta que tiene un trabajador que gana el salario mínimo, porque gasta el 99% de sus ingresos en alimentos. Entonces, si los alimentos 90%. Tuvieron una variación 90%. Del 20%, y el promedio, porque acá bajó el whisky, entonces por decir, ¿verdad? Entonces, en el promedio no fue 3, pero para ese trabajador se comió el 25% de sus ingresos. O sea, obviamente para la inflación no es lo mismo que el promedio para el resto. O no es lo mismo en Ciudad del Este, que de repente se disparan los precios porque los brasileños están viniendo masivamente, que es lo que puede estar pasando en San Pedro o en Cazapá. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Porque no podemos cambiar la ley todo el tiempo. Yo lo que creo que estamos equivocándonos en el tratamiento de los conceptos. ¿Verdad? Acá hay varios temas que tenemos que poner sobre la mesa. Primero, ¿qué país queremos? ¿Qué es lo que queremos? Un país en donde fijemos un salario, que todo el mundo trabaje sobre eso, o lo que queremos un país productivo, un país que avanza hacia el desarrollo. Ahí tenemos que hablar de productividad. Recién hablaba de los costos. Sí. Los costos, me decís, sí, pues los costos no establecen el salario mínimo, los costos establecen la productividad real y la movilidad laboral. Hoy no es que el trabajador se dice yo estoy conforme con la movilidad laboral, que hoy es feroz. ¿Por qué? Y listo, el que no está contento es de otro lado. ¿Y qué te obliga a eso? A buscar entre el tema de competitividad de costos, ¿verdad? Y el salario que puedes jugar y de ir ajustando. Por otro lado... Esa competencia se da, Enrique. Esto es muy importante. Sí. O sea, yo entiendo que hay un grupo... La mayoría de los trabajadores en Paraguay lamentablemente tienen poca formación. Obviamente, la mano de obra poco formada difícilmente compite por un mejor salario. Pero inclusive la mano de obra calificada... digamos, es beneficiada de lo que tiene que ser la competencia entre las empresas. La competencia es feroz. Ustedes que están en el rubro del periodismo, la gente que está en el rubro de comunicaciones, la movilidad laboral es altísima y sobre todo, cuando más altos los salarios, mayor la movilidad. Nosotros tenemos que manejar realidades. Recién decía Bernardo, yo respeto, ¿verdad?, el tema de que no sé cuánto % subió. Hay un estudio que está basado, según una carta que enviaron, ¿verdad?, la CONASAM, un estudio del economista Raúl Montedomecq, ¿verdad?, que honestamente le digo, no se ha publicado la metodología del análisis ni la fuente, ni está desagregada ningún formato que permitamos nosotros hacer un análisis. O sea, ¿qué es lo que un estudio que para nosotros no es verificable? Tenemos que ser serios en esto, y si nosotros vamos a hablar, y vamos a hablar, ¿de qué queremos hablar? Del año 99 a hoy. En el año 1989 la familia Paraguay está en los censos de la República, tenía un promedio de 6 personas bajo el mismo techo, ¿verdad? En la del 2026, el ajuste del 2026, un ajuste que hizo el INE, da que los integrantes de la familia son 3,4 personas.
La tasa global de fecundidad entre 4,5 y 4,7 en el 89 bajó al 2024, dato del Banco Mundial, ¿verdad? al 2,4. Y ya está por debajo Situaciones de los reales. O sea, cualquier comparación que tengamos que hacer respecto del salario mínimo, tiene que llevar en cuenta este tipo de situaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que, mismo te voy a decir que en el caso de la indexación que hablaba, hay 135 artículos en 69 normas que utilizan el salario, el IPC o el salario mínimo como fuente de ajuste. Eso sin considerar todos los esquemas de reajustes de los costos de las compras públicas, ¿verdad? Que nos vamos mucho más allá. O sea, es muy sencillo decir, vamos a agarrar y vamos a cambiar, desindexar. No es así, no es sencillo. Otra de las cosas... Permíteme un poco, voy a redondear. María Pagola y Pucuetiña, yo te quiero decir, ingeniero, que vos estás descalificando un trabajo técnico que hizo el compañero Raúl Montes. Primero, nosotros hemos publicado la metodología del análisis. ¿Y dónde está Bernardo? Y tenemos... Bernardo, yo en la mesa tripartita pedí, no me lo han entregado. No me han entregado. Problema, ingeniero, por eso es que... Acá la ministra está de testigo, yo en la mesa dije, preséntenos ese estudio, vamos a analizar, y nos han entregado. Entonces son trascendidos. Entonces cuando yo tenga, voy a emitir una opinión clara al respecto. Ahora, sigo sobre... Pero más allá del número, que sea 30, que sea 20, yo quiero saber, ministra, ¿cuál es la realidad de la mayoría de los trabajadores? Porque, a ver, esto que está diciendo Enrique, ¿verdad? Hay una movilidad, las empresas tienen que pelearse por determinados trabajadores. Pero yo creo que eso afecta a un porcentaje menor del número de trabajadores porque el grueso está en la informalidad o está en microempresas. O sea, recién tiraste un dato muy importante. 59%, un poquito y algo, de las microempresas pagan menos que el salario mínimo. Y el 63,4% de las empresas, vamos a llamar medianas y grandes, están por encima del salario mínimo. Ese número es contundente. Bueno, y ahí te demuestra que el problema no es el salario, el problema es la informalidad. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahora, ¿cómo se encara esto, ministra? Porque si son microempresas, obviamente mientras no generen mayor renta, no van a pagar salario más alto. Sí, ahí, Luis, hace poco se promulgó y se reglamentó la ley de las MIPYMES que le permite pagar hasta el 80% de salario, tener un contrato y estar formalizado y tener IPS. ¿Sabes cuántas empresas tenemos? 0. Un año. Ni una se formalizó. Entonces, es un problema, ¿verdad? También de que las propias unidades productivas quieren continuar en la oscuridad. Quieren continuar en negro porque se trabajó muchísimo con el Parlamento, con el Ministerio de Industria. El viceministro hizo un trabajo fabuloso a nivel país para que la gente comience a usar ese instrumento. Porque imagínate... Pero eso quiere decir que no es rentable, ministra. No, quiere decir o que no se conoce o que prefieren no estar controlados, que es la mayoría. Yo ofrecí un programa de empleo joven donde le subsidiamos a la gente el pago de hasta jóvenes de hasta 29 años de la seguridad social, pagando el Estado. ¿Sabes cuántas jóvenes tengo? 300. Y era para 10.000. Y nos dicen las empresas, no, ministra, porque si entramos en planilla los jóvenes no vienen luego, no quieren luego trabajar. Así como dice Enrique, hay una alta movilidad, no se quedan, para nosotros es un coste agregado. Entonces, formalizarle a los jóvenes no es un negocio, pero ahí la ley se tiene que cumplir, ¿verdad? Nosotros controlamos y nosotros tenemos un impacto en la formalización de más 40.000 trabajadores actualmente. Pero también entran 3 meses y vuelven a salir. Y es cierto lo que dice Enrique, hay una alta rotación, pero eso es una discusión paralela al tema de los ingresos. Nosotros como Estado no podemos desconocer el impacto que ha tenido la inflación, especialmente de algunos productos, en la economía de las familias. Nosotros no podemos dejar de desconocer qué es lo que está atravesando la familia actualmente. Y mencionaba Enrique también otros costos adheridos, como por ejemplo el tema de los gastos de transporte, como los gastos de salud, ¿verdad? Que forman parte también de un gasto de bolsillo, pero que nosotros tenemos que trabajar para que
haya mayor productividad y para que el salario real crezca. Ahora, si crece la economía al 6%, hace 2 años, si crece las inversiones, si crece la cantidad de empresas que vienen a instalarse, ¿por qué no crece el salario real? bueno, acá hay una cuestión muy importante. Me gustaría saber tu lectura, Enrique. ¿Por qué las microempresas no se formalizan? Porque yo no creo que sea una cuestión de voluntad. O sea, tiene que haber una razón económica para que no lo hagan. Absolutamente. Bueno, vamos a empezar mirando. Hay 2 Paraguay, Luis. Hay 2 Paraguay y lo explica muy bien el presidente de la UIP. Nosotros, por ejemplo, con el presidente de la ANEAD estamos haciendo un informe de los mayores empleadores, de las empresas más grandes, y ocurre lo que bien explica, ¿verdad? Y estamos haciendo, tengo que invitarle a José Duarte porque ingeniero electromecánico, estas 10 empresas más grandes, las mayores aportantes, contrataron 40. Y nosotros en 3 años que hicimos el estudio, como país generamos solamente 30 y algo. Eso significa que si soy ingeniero electromecánico, de cada 10, 9 van a tener los mejores salarios del país y van a trabajar en las mejores empresas. Y ahí es donde ocurre eso. Pero tenemos lo otro, lo que yo expliqué, el 74% de las empresas son micro. O sea, de cada 2, una no va a pasar luego el año. Entonces lo explica bien la ministra y yo estoy de acuerdo. Tenemos 60.000 jóvenes que salen del tercero de la media y otros 60.000 no llegaron luego a recibirse. Hace poco tuvimos el Día de las Madres, una madre adolescente, casi seguro que no se va a recibir. Entonces nuestro problema radica en la educación. Creo que lo dijo el presidente o la ministra. Nuestro grave problema tiene que ver, o sea, mayor educación, y esto científicamente hay, a mayor año de estudio hay más posibilidades de tener, y lo que ocurre es que nuestras microempresas, Luis, uno, tienen preconceptos, es una persona la que se encarga de la administración, marketing, recursos humanos, lo decide él. Y lo que pasa con nuestras microempresas, hay que decirlo, ¿verdad? En muchos casos les falta conocimiento por esto, porque no les formamos en esos 12 o 14 años de la educación formal. Nosotros nuestros bachilleratos, el gran problema es que tenemos más bachilleratos sociales, humanísticos, de ciencias básicas, y después nos preguntamos por qué todos se van hacia derecho. Entonces, hay un problema de educación que es la base. Cuando Ishikawa decía descubrir la enfermedad para no te queden los síntomas, yo creo que ahí acertamos. Necesitamos mejor educación, nuestros jóvenes salen todavía del tercero de la media sin saber en qué van a trabajar. Le preguntan en qué quiere trabajar y yo voy a trabajar en lo que sea, señor. Yo veo un esfuerzo del ministro de Educación, ¿verdad? Veo un esfuerzo del ministro de Educación, jóvenes conectados, lo aplaudo. Creo que es el camino, pero todavía es muy pequeño. Y felicito a la ministra, pero yo creo que el que tendría que estar acá al lado de la ministra es el ministro jefe de gabinete. Estoy seguro que el presidente de la República cree que esto es fundamental. Y en otros países, Luis, cuando miramos, siempre es el ministro jefe de gabinete el que se encarga de eso. Yo creo que acá hay una cuestión clave que es dónde se generan los puestos de trabajo, dónde se van a generar los puestos de trabajo y los lugares, las empresas que generan esos puestos de trabajo, qué oportunidades tiene de sostenerse y de crecer. Hay un proyecto ahora fantástico, suena muy bien lo de la IA, pero yo pregunto primero, ¿estamos formando con políticas públicas los que tienen que trabajar en esas empresas de IA? ¿Estamos generando el entusiasmo en los jóvenes para que vayan a seguir informática o ingeniería informática? ¿Los estamos preparando? ¿Lo estamos becando? Yo veo un esfuerzo grande. Yo creo que hay una reflexión, Luis. Lo que pasa es que acá no se quiere respetar el salario que se tiene que pagar. A la microempresa nadie nos paga salario mínimo en su empresita. No, hay que generalizar también precios. Va a haber bueno y malo. Todo. Responsablemente digo. Bueno, pero ¿por qué no pagan, Bernardo? Porque nadie le controla, Luis. Pero el ministerio no tiene inspectores. Si vos tenés un taller mecánico, Bernardo, si es un taller mecánico, y el dueño es también un mecánico, y depende de los clientes que vengan, no es que le venga la ley, el tema es si los ingresos son suficientes o no para pagar el salario mínimo. No, pero y entonces, compañeros, lo que se tiene que hacer es establecer mecanismos para que se pueda pagar el salario mínimo. Se puede pagar tranquilamente, el Estado tiene que tomar medidas. ¿Pero que vamos a subsidiar los salarios? No es los salarios, vamos a subsidiar a las empresas que están dando trabajo. Eso es lo que vamos a hacer, no el salario. El Estado para eso está, para subsidiar las necesidades básicas. ¿Cómo?
porque es mecánico o porque es un mecánico le va a joder al prójimo ahí. Pero no una, se puede, empresa, po. una empresa depende de que sea exitosa o no en el mercado. Con el subsidio no va a sostener. O sea, si el No, taller no, mecánico no tiene suficiente cliente, no va a poder pagar Y nunca bueno, los salarios. pero ese es el problema nuestro, pues. No es que nosotros vamos a ir a hacer la propaganda para que tenga clientes. La propaganda no queda a nuestro cargo. No la propaganda. Nosotros teníamos, mi estimado amigo, en la década del 80, nosotros teníamos dos tipos de política salarial. Hacíamos el estudio para los bancarios. Los bancarios tenían un nivel de salario. Y hacíamos un estudio para los obreros de la construcción, que tenía otro nivel. Sí. Entonces, de acuerdo a ese nivel se establecen los pagos que se van a hacer. Pero si vos no estableces eso, nosotros vamos a discutir acá 100 años y no vamos a llegar de acuerdo. Lo que pasa es que todo el mundo estamos o tenemos la obligación de adecuarnos a lo que se establece. Por ejemplo, como de repente y por puro gusto nomás dice, bueno, ahora se va a pagar 80% nomás el salario. Pero por favor, ¿por qué no, por ejemplo, el presidente UIP, con quienes hablamos y nos ponemos de acuerdo ahí entre cuatro paredes, pero después salimos afuera y no peleamos? Con el presidente UIP yo le puedo decir, vamos a establecer sectorialmente el salario. ¿Cuánto puede pagar vos el salario? ¿Y cuánto aguanta tu trabajador? Para eso pues está establecido el contrato colectivo de condiciones de trabajo. Ya establecen en base al contrato colectivo si no hay condiciones de que lo que se establece legalmente cumpla. Y entonces ese sería es un punto muy importante, bueno, entonces, que ninguna democracia funciona si los trabajadores no están organizados. Claro. Por lo que sindicato es una palabra que mete miedo acá. Y después, a ningún empresario le gusta la y palabra después te voy a sindicato. decir una cosa, Luis. Si el trabajador tiene un salario escuálido, que no le da para comprar lo que necesita, la economía no va a funcionar, ese amigo. Tiene que tener salario fuerte, tiene que tener buen salario para poder comprar. Lo que discutimos es cómo conseguimos que haya buenos salarios, porque la economía no es mágica. Bueno, pero no se puede hacer si estamos nosotros dando vuelta. Bueno, ministra, me queda poco tiempo. ¿Cómo sigue esto? O sea, una cosa es lo que dice la ley, creo que a fin de mes se tiene que hacer el ajuste de acuerdo con lo que diga la ley, pero esta conversación está abierta. Sí, por supuesto, la conversación recién empieza. Como ven, hay muchas cuestiones que hay que analizar, temas económicos, de mercado, temas de productividad, de otras cuestiones que se van a traer sobre la mesa. Pero lo importante es acá llegar a un acuerdo y llegar a un equilibrio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser responsables en la CONASAN con respecto al aumento, al reajuste del salario mínimo, porque no podemos impactar fuertemente dentro del mercado de trabajo que está creciendo, se está formalizando, hay una disminución del desempleo y tenemos que continuar con esa línea y ser también un Paraguay más competitivo, ¿verdad? Que es uno de los principales aspectos también de la atracción de inversiones. Vamos a seguir debatiendo con los trabajadores, con los empleadores. Lo que yo siempre les digo y les pido es que las cuestiones que se traigan sobre la mesa sean con evidencias. No podemos más hacer a lo que se hacía antes, ¿verdad? De venir a querer negociar. No, hablemos con evidencias, hablemos responsablemente y revisemos realmente el alcance del capítulo de salarios del Código del Trabajo para poder llegar a un acuerdo, porque tenemos que partir de esa base, ¿verdad? No es solamente IPC, hay un montón de cuestiones que hay que analizar y bueno, y como gobierno vamos a tratar de ser lo más justo posible con los trabajadores, también con el sector privado. Bueno, me quedo sin tiempo. Lo que necesitamos obviamente es yo creo que necesitamos un nuevo pacto social. Tiene que haber acuerdos, ¿verdad? Obviamente, porque a los trabajadores nos interesa que las empresas les vaya bien, porque eso depende de los empleos y depende de que tengamos mejores ingresos. Y a las empresas les conviene que los trabajadores sean eficientes. O sea, entiendo que tiene que haber algún acuerdo allí, ¿verdad? Esto ya no es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia como sociedad. Enrique, ¿algo para cerrar cortito? Sí, cortito. Yo creo que no todo está mal, ¿verdad? Nosotros creemos y respetamos los números del Banco Central, una entidad auditable, y que esta estabilidad macroeconómica, estos datos produjeron que coloquemos $1.000 millones en moneda nacional en el exterior, ¿verdad? Los datos que maneja con respecto a la pobreza salen de ese valor. Por otro lado, la pobreza cayó al 16% y
desocupación, si bien acá dice que volvió a subir, está en el orden del 3,6%. Yo no sé si existe país en Sudamérica con estos números. O sea, no todo está mal, Luis. No, el problema es que me quedé sin tiempo, ¿verdad? Lamentablemente hay una serie de factores que afectan a la calidad de vida del trabajador, que tiene que ver con la cobertura de los servicios sociales. O sea, acá se va el gasto en salud, acá se va el gasto en educación, acá se va el gasto en seguridad, y eso debería estar cubierto por el Estado, porque para eso estamos pagando impuestos. Lamentablemente uno tiene que destinar buena parte de su salario para cubrir eso, y si quiere calidad tiene que buscar en el sector privado, caro y no siempre de buena calidad. Me quedé sin tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, vamos a seguir con el debate, pero muchísimas gracias. Siempre